¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Este es el Reporte Coronel en una edición especial para nuestra audiencia en Estados Unidos. Hay cosas que el gobierno de Estados Unidos no publica en ningún folleto oficial. Hay cosas que los coyotes no cuentan porque no les conviene. Y hay cosas, incluso que tu propia familia, que ya está en territorio estadounidense, no te dice. No porque quieran ocultártelas, sino porque cuando llegaron, nadie se las explicó a ellos tampoco. Hoy voy a contarte 5 de esas cosas. 5 realidades legales sobre la inmigración a Estados Unidos que la mayoría de la gente descubre demasiado tarde, cuando ya cometió un error que no tiene vuelta atrás. Mi nombre es Daniel Coronel, soy periodista. Llevo 40 años cubriendo política y poder en América Latina y Estados Unidos. He sido director de medios de comunicación en Colombia como Noticias 1 y RCN, y también he sido presidente de Noticias de Univisión aquí en Estados Unidos. En los últimos meses he recibido cientos de mensajes de personas que me preguntan lo mismo: ¿qué es verdad y qué es mentira sobre cruzar a Estados Unidos o regularizar la situación estando ya en este país? Este video es mi intento de respuesta. No puedo ni voy a dar consejos legales. Para eso existen los abogados. Lo que voy a hacer es explicarte el sistema tal como es, sin adornos, sin política y sin los mitos que circulan en las redes sociales y que suelen costarle muy caro a muchas personas. El sueño mexicano, las mujeres estadounidenses que se mudan a México para los brasileños se mudan a Paraguay en busca del sueño de la Diana francesa de 86 años arrestada por Estados Unidos para recuperar a un amor perdido. Como una red clandestina de abogados alienta a migrantes a fingir para obtener asilo en el Reino Unido. ¿En qué consiste y a quién beneficia la regularización? Significa que el gobierno de México se sume a la demanda contra ICE en un centro de detención de Estados Unidos. El Reporte Coronel. Para entender por qué estos mitos existen, primero necesito que entiendas la magnitud de lo que estamos hablando. En este momento hay aproximadamente 11 millones de personas sin estatus migratorio regular viviendo en los Estados Unidos. 11 millones. Es más que la población de muchos países de América Latina, más que los habitantes de la República Dominicana, Honduras, El Salvador o Nicaragua, por ejemplo. De esos 11 millones, la mayoría lleva más de 10 años viviendo en este país. Trabajan, pagan impuestos, tienen hijos nacidos en suelo americano y viven cada día con la incertidumbre de que un error, uno solo, puede significar la deportación. Incluso ningún error, simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ahora bien, la pregunta que me hacen todo el tiempo es esta: si hay tantos inmigrantes, si llevan tanto tiempo aquí trabajando honestamente, pagando impuestos, ¿por qué simplemente no se arregla su situación y todo el mundo tranquilo? La respuesta es que el sistema migratorio de Estados Unidos no funciona como la gente cree que funciona. Y esa diferencia entre cómo pensamos que funciona y cómo funciona en realidad es exactamente el lugar donde viven los errores más graves y los mitos más peligrosos. Vamos con el primero. El mito número 1. Si tengo un hijo americano, ¿me puedo quedar? Ese es el mito más repetido, el que más daño hace. La idea es esta: llego a Estados Unidos, tengo un hijo que nace en suelo americano, ese hijo es ciudadano americano por nacimiento y eso me protege a mí como padre o como madre. Falso. Y no solo falso, sino peligrosamente falso. La ley de inmigración de Estados Unidos establece que un ciudadano americano puede pedir la residencia para sus padres, pero eso solo es posible cuando ese ciudadano tiene 21 años de edad, no antes. Lo que eso significa en términos prácticos es esto: si tienes un hijo americano de 1 año de edad hoy, ese niño no puede hacer nada legal por ti durante los próximos 20 años. Pero hay algo más que la gente no sabe y que puede ser aún más grave. Si tú estás en Estados Unidos sin estatus migratorio regular y tratas de regularizarte a través de tu hijo cuando éste cumpla 21 años, es muy probable que te digan que primero tienes que salir del país. Y cuando salgas,
Dependiendo de cuántos años hayas vivido en Estados Unidos como indocumentado, puede activarse lo que se llama una barra de inadmisibilidad. Vamos a explicar qué es la barra de inadmisibilidad. Si viviste en Estados Unidos de manera irregular durante más de 180 días, 6 meses, y sales del país, se activa una barra de 3 años. Eso significa que no puedes volver a entrar a Estados Unidos durante 3 años. Si viviste de manera irregular durante más de un año y sales del país, se activa una barra de 10 años. 10 años sin poder volver. 10 años separado de tu familia. 10 años esperando, aunque tu hijo sea ciudadano americano. Desde luego, hay excepciones. Hay lo que se llama en Estados Unidos waivers. Hay procesos legales para intentar acortar esos plazos. Pero son procesos complicados, costosos y no hay garantía de que funcione. Por eso cuando alguien me dice, voy a cruzar y tener un hijo allá para quedarme, lo que le respondo es, por favor, consulta con un abogado de inmigración primero, porque la realidad legal es mucho más compleja de lo que te contaron. Y ahora vamos con el mito número 2. Pedir asilo en la frontera es una forma de entrar legalmente a Estados Unidos y quedarse. Bueno, pues no es así. El asilo existe, es un derecho reconocido por la ley internacional y es completamente legal pedirlo. Pero hay una diferencia enorme entre tener el derecho a solicitarlo y tener probabilidades reales de que te lo concedan. Sobre todo en el actual gobierno, que ha aumentado el control en las fronteras a niveles muy estrictos. Para que una persona califique para el asilo en Estados Unidos, tiene que demostrar que tiene un miedo fundado de persecución en su país de origen. Y esa persecución tiene que ser por razones muy específicas. Raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Lo que no califica para asilo, y esto es algo que la mayoría de la gente no sabe, es la violencia generalizada, la pobreza, la inseguridad creada por el crimen organizado que afecta a toda una región o país, sin distinción. Decir, mi país es inseguro, no califica, porque tu riesgo es igual al de cualquier otra persona. Si vienes huyendo de la violencia de las maras en Centroamérica, de la guerrilla o de los paramilitares en Colombia, del narcotráfico en México o de la crisis económica en Venezuela, tu caso puede ser muy difícil de ganar, porque los jueces de inmigración tienen criterios estrictos sobre lo que constituye persecución individual y miedo fundamental. Y los números lo confirman. Históricamente, menos del 30% de los casos de asilo en Estados Unidos son aprobados. En algunos tribunales, la tasa de aprobación reciente es menor al 15%. Ahora vamos a revisar qué es lo que realmente pasa cuando pides asilo. Cuando haces la solicitud, eso te da el derecho de quedarte temporalmente en Estados Unidos mientras tu caso se resuelve. Pero resolver un caso de asilo puede tardar años. Hay juicios que llevan 4, 5, 6 años en los tribunales de inmigración que están saturados. Durante ese tiempo puedes trabajar, puedes vivir, puedes construir una vida, pero con la incertidumbre constante de que al final del proceso un juez puede decir que no. Y si dice que no, la orden de deportación es prácticamente inmediata. Incluso ahora, en este gobierno, puede ser detenido y deportado teniendo un permiso de trabajo vigente, porque ese permiso no resuelve el estatus migratorio, solo brinda un beneficio temporal. No digo esto para desanimar a nadie, lo digo porque es la información correcta que necesitas para tomar decisiones adecuadas, no lo que te cuenten por el camino. Hay otro mito. Si me caso con un americano, en 6 meses tengo papeles. Ese tercer mito, el del matrimonio, tiene muchas versiones. La primera versión es, si me caso con un ciudadano americano, en 6 meses tengo la residencia. Lamentablemente es falso. La versión 2, el matrimonio es la forma más rápida de arreglarse los papeles. Depende completamente de tu situación migratoria previa. Y para muchas personas no es una opción viable en absoluto. La versión 3, me caso, le pago a alguien para que se case conmigo y listo. Cuidado, ese es un fraude migratorio, es un delito federal y las consecuencias pueden ser la deportación permanente y la imposibilidad de volver a entrar a Estados Unidos por el resto de tu vida. Vamos con los hechos.
Si eres ciudadano americano y te casas con alguien que está en Estados Unidos con documentos válidos, visa de turista, visa de trabajo, visa de estudiante, puedes pedir la residencia para tu cónyuge. El proceso tarda entre 1 y 2 años, dependiendo de la carga de trabajo de los servicios de inmigración, que generalmente viven saturados porque hay muchas más solicitudes que jueces. Pero si tu cónyuge entró al país indocumentado, por ejemplo, cruzando la frontera, la situación cambia completamente. Es posible que no se pueda ajustar su estatus dentro del país. Puede que tenga que salir, y si sale, puede activarse esa barra de inadmisibilidad de la que te hablaba antes. Además, el gobierno de Estados Unidos pues no es ingenuo. Cuando una pareja solicita la residencia a través del matrimonio, hay un proceso de entrevistas muy detallado. Los oficiales de inmigración están entrenados para detectar mentiras, matrimonios por conveniencia. Hacen preguntas separadas y cruzadas a cada miembro de la pareja. Preguntan sobre detalles de la vida cotidiana que solo una pareja real conocería. Conozco el caso de un matrimonio real a los que les pidieron las llaves que llevaban en sus bolsillos en ese momento y compararon para ver si la llave de la casa era la misma. Si detectan fraude, las consecuencias son graves para los dos. Para el extranjero, deportación y prohibición permanente de entrada. Para el ciudadano americano, cargos criminales federales. El matrimonio puede ser un camino legal hacia la residencia, pero no es mágico, no es rápido y no es una forma que le funcione a todos. Y aquí hay un dato sorprendente que antes de continuar con los últimos 2 mitos quisiera contarles, porque muchas personas no lo saben y cambia la imagen, la perspectiva que tenemos de la inmigración indocumentada. Cuando la gente piensa en inmigrantes sin documentos en Estados Unidos, se imagina automáticamente a personas que cruzaron el desierto, que usaron coyotes, que entraron por la frontera de manera clandestina. Pero los datos del Pew y otras fuentes académicas indican que aproximadamente la mitad de la población inmigrante sin estatus regular en Estados Unidos no cruzó ninguna frontera de manera ilegal. Llegaron en avión, con visa de turista, con visa de estudiante, con visa de trabajo temporal. Entraron por un aeropuerto, pasaron los controles de inmigración con todos sus documentos en regla y simplemente nunca regresaron. Dejaron vencer las visas. Se les venció la visa y se quedaron. Esto tiene implicaciones enormes, porque significa que el debate sobre la inmigración indocumentada, que se centra únicamente en la frontera, está ignorando al menos la mitad del problema. Y para las personas que están en esa situación, que entraron legalmente y se quedaron más tiempo del permitido, las opciones para regularizarse son diferentes, en algunos casos más limitadas que para quienes tienen otras situaciones. La información importa. La información correcta sobre tu situación específica es la que te permite encontrar el camino correcto, si es que existe. Hay un mito que es el número 4. Con DACA estoy protegido para siempre. El cuarto mito afecta a cientos de miles de jóvenes. Es el mito del DACA. ¿Qué es DACA? Es la acción diferida para jóvenes que han llegado a Estados Unidos. Es un programa ejecutivo creado por el presidente Barack Obama en 2012 que protege de la deportación a personas que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, que crecieron en este país, que estudiaron y que hoy son los llamados Dreamers. Pero hay algo fundamental que mucha gente no acaba de entender sobre el DACA. No es propiamente una ley. No es un estatus migratorio permanente concedido por el legislador. No es la residencia, no es la ciudadanía. Es una orden ejecutiva, un decreto. Y como orden ejecutiva puede ser modificada, suspendida o eliminada por cualquier presidente a través de otra orden ejecutiva. Hemos visto intentos de eliminar a DACA. Hemos visto batallas legales que han llegado hasta la Corte Suprema. En este momento el programa existe, pero su futuro jurídico es incierto. Para alguien con DACA, eso significa vivir con una protección que puede desaparecer, que les permite trabajar legalmente, que les da un número de seguro social, que les permite construir una vida, pero no les da un camino claro hacia la residencia permanente. Hay 2 proyectos de ley que se tramitan en el Congreso
que intentan crear un camino hacia la residencia para los Dreamers. Llevan años intentándolo. Hasta ahora, ninguno ha conseguido los votos suficientes en el Congreso. Si tienes DACA, eso es valioso. Protégelo, renuévalo antes de que se venza, pero no asumas que es permanente. Y si tienes la oportunidad de explorar alguna vía legal adicional con un abogado de inmigración, por favor, hazlo. El mito número 5 es: si me llegan a deportar, ¿puedo volver a intentarlo? Y ese quinto mito es quizás el más peligroso de todos. Consiste en que si alguien es deportado, simplemente pueda intentarlo de nuevo, que la deportación es como un volver a ceros, como un reseteo. Sales, esperas un tiempito y vuelves a intentar cruzar. Eso puede haber sido parcialmente cierto hace 20 o 30 años, hoy no. La primera vez que alguien es deportado de Estados Unidos puede quedar con una prohibición de reingreso que puede durar 5, 10 años o ser permanente, dependiendo de las circunstancias de la deportación. Si alguien es deportado y regresa a Estados Unidos de manera irregular, ese regreso ya no es una contravención, sino un delito federal. No es una infracción migratoria, sino que se considera una conducta criminal, con penas de hasta 20 años de prisión en casos agravados. Lo que muy poca gente sabe es esto: si alguien fue deportado y vuelve a ser detenido en suelo americano, la deportación anterior queda registrada. El sistema migratorio de Estados Unidos tiene bases de datos con huellas digitales, datos biométricos, registros completos. Es muy difícil que alguien pueda desaparecer de esos archivos, que sea borrado del sistema. Además, una deportación en el historial migratorio de una persona complica enormemente cualquier solicitud futura, incluso solicitudes legítimas como visas de turista, visas de trabajo o peticiones familiares. Quiero hacer especial énfasis en esto. No lo digo para desanimarlos, lo digo porque hay que entender las consecuencias reales de cada determinación, que realmente esa comprensión es lo que permite tomar decisiones informadas. 5 mitos, 5 realidades que el sistema migratorio de Estados Unidos no explica en folletos, que las redes sociales a veces distorsionan y que les han costado muy caro a muchas personas. Que un hijo americano no te da protección automática. Que el asilo es un derecho legal, pero con una tasa de aprobación baja y criterios muy estrictos. Que casarse con un ciudadano americano puede ser un camino, pero no es ni rápido, ni fácil, ni funciona para todos. Que el DACA protege, pero no es permanente, ni es un camino garantizado hacia la residencia. Y que ser deportado no es un volver a empezar desde cero. Tiene consecuencias legales, permanentes y graves. La comunidad hispana en Estados Unidos es la más grande, la más trabajadora de este país. 63 millones de personas, y merece tener acceso a información de calidad, no a mitos, no a cuentos, no a lo que le dicen algunas personas a los inmigrantes por el camino. Por eso estoy empezando esta serie, porque la información correcta es poder, y porque si este video le pudiera ayudar a una sola persona a tomar una decisión más inteligente, habría valido la pena el esfuerzo de hacerlo. En los próximos videos vamos a hablar de crédito, de política, de identidad, de remesas, de ciudadanía por nacimiento, de todo lo que necesitas saber para navegar en este país. Por favor, suscríbete a este canal de YouTube para que no te pierdas la información. Si activas la campana, te avisaremos cada vez que haya un video nuevo. Y si conoces a alguien que está pensando en venir a Estados Unidos o que ya está acá y tiene dudas sobre su situación, por favor, comparte con esa persona este video. Y esta es la edición Estados Unidos del Reporte Coronel.